Isabela no era una mujer débil. Había aprendido desde niña a no mostrar las lágrimas, a mantener la espalda recta y la mirada firme, incluso cuando su alma se quebraba por dentro. Hija de un antiguo coronel español y de una mestiza con sangre tlaxcalteca, había crecido en una hacienda amplia, entre reglas estrictas y silencios pesados. A los 17, fue entregada en matrimonio a don Julián de la Serna, un hombre 20 años mayor, dueño de extensas tierras en el norte de Coahuila. Al principio, pensó que la fortuna y los jardines floridos serían suficientes para construir una vida digna. Pero la mansión pronto se tornó prisión. Don Julián no deseaba una esposa, quería una madre para su descendencia. En las noches frías de la hacienda, Isabela se envolvía en mantas gruesas mientras él murmuraba con voz seca: ¿para qué sirve una mujer que no da hijos? La pregunta retumbaba como un látigo, marcando su piel invisible cada vez con más fuerza. Pasaron 2 años, luego 3. Los médicos del pueblo murmuraban diagnósticos sin claridad, culpándola siempre a ella. La suegra, doña Rufina, mujer huesuda y de rostro amargo, la observaba como si fuera una peste. «El vientre seco es maldición de Dios», decía, frotando un rosario entre sus dedos huesudos. Isabela intentó todo: infusiones de hierberas, rezos frente a vírgenes escondidas, baños con aguas milagrosas. Incluso bebió sangre de gallina negra, como le aconsejó una anciana en el mercado. Nada funcionaba. Su cuerpo no respondía. Su espíritu, cada día más desgastado, apenas se sostenía. Una noche, al escuchar a don Julián discutir con su madre, comprendió que el final se acercaba. «No la quiero más», dijo él. «Que se pierda en el campo, como perra sin dueño». Esa misma noche la despertaron a golpes. 4 peones de confianza la arrastraron por los pasillos. No gritó, no rogó. Apenas miró por última vez el retrato de su padre colgado en la pared del salón. La envolvieron en un manto blanco como si fuera un cadáver y la subieron a un carro sin decir palabra. El cielo estaba nublado y el viento del norte soplaba con rabia. El crujir de las ruedas sobre la tierra seca era lo único que rompía el silencio. Llegaron a la orilla del río Bravo antes del amanecer. Los hombres la bajaron y la empujaron sin fuerza, como quien se deshace de un saco viejo. Cayó al agua con un gemido ahogado. El frío la golpeó de inmediato, cortando su aliento, empujándola hacia la corriente. Durante segundos eternos, luchó por mantenerse a flote. Pero sus brazos no respondían. Su cuerpo, quebrado por dentro, ya no tenía voluntad. Cerró los ojos. Y por primera vez en años se sintió libre. Pensó en su madre, en los juegos bajo la jacaranda, en la risa que alguna vez tuvo. Luego, todo se volvió oscuridad. Si esta historia ya te tocó el corazón, suscríbete para conocer más relatos que te harán vivir emociones intensas y profundas. No te pierdas lo que sigue en este viaje de dolor, esperanza y redención. El río la llevó por metros, quizá kilómetros. El manto blanco se manchó de barro y sangre. Los animales nocturnos callaban al paso de la figura flotante, como si supieran que el destino estaba en juego. Y justo cuando el cuerpo de Isabela comenzaba a hundirse, una sombra surgió entre los árboles. El hombre la vio desde la ribera. No era cualquier forastero. Tenía la piel curtida por el sol, los cabellos largos trenzados con tiras de cuero, y en su rostro la marca de quienes han perdido más de lo que el corazón puede soportar. Se llamaba Tenoch, y aunque nadie lo sabía, llevaba años observando desde la distancia a los hombres del sur, desconfiando de todos. Al ver el cuerpo en el agua, algo en su pecho se agitó. Sin pensarlo, se lanzó al río, con pasos firmes, nadando contra la corriente. La tomó por los brazos, sintió la tibieza de su piel, el pulso débil, casi ausente. No era una muerta, aún no. Con esfuerzo, la llevó hasta la orilla. La recostó sobre la hierba húmeda y comenzó a presionar su pecho. Agua y sangre salieron por su boca. Ella tosió, volvió a toser. Abrió los ojos por un instante, lo vio a él
y luego volvió a caer en la inconsciencia. Tenoch no dijo palabra. La envolvió en una manta de piel, la cargó en sus brazos y comenzó a caminar hacia las montañas. No sabía quién era esa mujer, ni qué historia arrastraba, pero en ese momento supo que no podía dejarla morir. La brisa de la sierra era dura, cortante como cuchilla, pero Tenoch caminaba sin vacilar. Sus pies conocían cada piedra del sendero, cada raíz escondida bajo la tierra. Cargaba a la mujer con fuerza serena, sin mirar atrás. El alba aún no asomaba, y la luna, pálida y lejana, era el único testigo del rescate. La cabaña donde vivía estaba oculta entre pinos y rocas, lejos de caminos, y aún más lejos de los hombres. Tenoch había construido ese refugio con sus propias manos, piedra sobre piedra, madera recogida de árboles caídos, techo de palma y barro. Vivía solo, por decisión y por dolor. Al llegar encendió el fuego, preparó agua tibia con hojas de árnica y la limpió con delicadeza. La mujer seguía inconsciente. Sus labios estaban agrietados, su piel helada, y tenía un corte profundo en la sien. No preguntó quién era ni por qué estaba en el río. No era momento de cuestionar, era momento de salvar. Durante 2 días, Isabela se debatió entre la vida y la muerte. Tenoch molía raíces, aplicaba ungüentos, la cubría con pieles calientes. De noche, la observaba en silencio, con la mirada de quien ya ha perdido demasiado como para esperar algo. Su corazón, aunque acostumbrado a la soledad, no era de piedra. Al tercer día, ella abrió los ojos. Estaban nublados, como si el alma aún no hubiera regresado por completo. Miró el techo de madera, luego al extraño que la cuidaba, y cerró los párpados de nuevo. No tenía fuerza para hablar. Tampoco tenía miedo. Había cruzado la muerte y regresado. Lo demás le parecía lejano, sin importancia. Tenoch le acercó un cuenco con caldo caliente. Ella lo probó con dificultad. No dijo nada. Él tampoco. La comunicación no era urgente. Lo urgente era vivir. Cada día que pasaba ella recuperaba un poco más de color en las mejillas, un poco más de fuerza en las manos. Pero su voz seguía dormida. El cuarto día intentó levantarse y cayó. Tenoch la sostuvo antes de que golpeara el suelo. Ella lo miró y por primera vez balbuceó algo. ¿Dónde estoy? Su voz era un susurro, quebrada, pero viva. Él respondió en un español áspero, marcado por su lengua madre. Montaña, a salvo. Isabela frunció el ceño. No comprendía del todo. Tenoch señaló hacia el bosque, luego hacia el cielo. Río, allá. Tú, agua. Yo, aquí. Ella entendió lo esencial. Él la había salvado. No supo si agradecer o llorar. Se limitó a asentir. Pasaron los días. Isabela dormía largas horas, y cuando estaba despierta, observaba al hombre que la había rescatado. Sus movimientos eran precisos, firmes. Cortaba leña, cazaba, cocinaba con torpeza, pero sin miedo. A veces murmuraba palabras en su lengua ancestral, palabras que sonaban como cantos lejanos. No sabía nada de él, ni su nombre, ni su historia, ni sus intenciones. Pero tampoco sentía amenaza. Había algo en sus ojos que inspiraba respeto, no dulzura, no ternura, sino una calma férrea, una seguridad sin arrogancia. Una tarde, mientras intentaba dar sus primeros pasos sola, él se acercó y dijo, «Tenoch, mi nombre». Ella lo repitió con suavidad, como quien pronuncia una palabra sagrada, «Tenoch». Luego, tras un silencio, añadió con voz baja, «Isabela». Él asintió. No preguntó más. Los nombres eran suficientes por ahora. Empezaron a convivir en un equilibrio silencioso. Ella aprendía a caminar de nuevo, a sostener una taza, a trenzar su cabello sin temblar. Él le enseñaba con gestos cómo encender el fuego, cómo distinguir las plantas buenas de las venenosas, cómo escuchar los sonidos del bosque. Una noche, mientras el viento aullaba entre los árboles, Isabela despertó sobresaltada. Había soñado con el río, con las manos que la empujaban, con la voz de don Julián gritándole,
«Maldita seas». Se llevó las manos al rostro, tratando de borrar la imagen. Tenoch, que dormía cerca, la oyó y se acercó. No dijo nada. Solo le ofreció una manta. Ella la tomó, susurró un gracias y volvió a cerrar los ojos, sabiendo que el miedo aún vivía en ella, pero no mandaba. Habían pasado apenas semanas, pero para Isabela era como si viviera en otro mundo, lejos de las reglas, lejos de los juicios. A veces se preguntaba si estaba viva o soñando. A veces deseaba no despertar jamás de ese silencio que empezaba a parecerse a la paz. No sabía qué destino le esperaba en esa montaña. Tampoco sabía qué deseaba realmente. Pero algo era cierto. Por primera vez en años, nadie le exigía nada. Y ese simple hecho era un regalo demasiado grande para ignorar. El amanecer era distinto en la sierra. No llegaba de golpe, sino que se filtraba lentamente entre las ramas, como si la luz también necesitara tiempo para despertar. Isabela, envuelta en una manta de lana áspera, se sentó junto al fuego y miró a Tenoch preparar una infusión. Era una mezcla de hojas verdes y flores secas, con un aroma terroso y amargo. No preguntó qué era. Lo bebió en silencio, como cada mañana. Su cuerpo ya respondía mejor. Las manos dejaban de temblar, las piernas soportaban su peso sin desplomarse, y las cicatrices comenzaban a cerrarse. Pero la herida más profunda seguía intacta. El hueco en su alma, ese abismo de humillación y miedo que don Julián había tallado con palabras frías y actos crueles. Tenoch no hablaba mucho, pero observaba todo. A veces se quedaba quieto por horas, tallando madera o afilando su cuchillo, mientras ella aprendía a tejer o a machacar hierbas con un mortero. Cada gesto era un pequeño pacto de convivencia, sin promesas, sin preguntas, sin juicios. Una tarde, mientras recogían raíces cerca del arroyo, Isabela le preguntó, «¿Tienes familia?» Tenoch bajó la vista. Su respuesta fue breve. «Antes, sí». No dijo más, pero esa noche, junto al fuego, compartió algo más. Habló de su tribu, de su madre que cantaba mientras molía maíz, de su hermano menor que soñaba con montar caballos salvajes. Narró, con voz apagada, cómo una partida de soldados había incendiado su aldea mientras él estaba cazando. Regresó a humo y cuerpos, a gritos apagados por la ceniza. Isabela no lo interrumpió. Cuando terminó, simplemente colocó una mano sobre la suya. No por compasión, sino por respeto. A veces el dolor solo necesita ser visto. Días después, ella quiso devolver el gesto. Le habló de su niñez, de los juegos bajo el naranjo, de las canciones que su madre cantaba antes de morir. Pero cuando intentó hablar de don Julián, su voz se quebró. Solo pudo decir, «Me arrojaron, como a una piedra, porque no podía». Y no terminó la frase. No hacía falta. Tenoch asintió. Comprendía más allá de las palabras. Para su gente la fertilidad no era una condena ni un mérito. La madre era quien protegía, alimentaba, enseñaba, no siempre quien paría. Esa noche, al ver a Isabela arropar a una cabra recién nacida que se había perdido del rebaño, entendió que en ella vivía ese espíritu. Isabela empezó a aprender más. Cómo reconocer las setas venenosas, cómo rastrear un animal herido, cómo usar señales del viento para saber si llovería. Tenoch le enseñaba con gestos, repitiendo palabras de su lengua para que ella las imitara. Pronto, Isabela pudo decir fuego, agua, luz y corazón en apache. El aprendizaje era mutuo. Ella le enseñó a preparar pan con levadura, a leer algunas letras, a escuchar música con un pequeño silbato que llevaba escondido entre sus cosas. Reían poco, pero cuando lo hacían, era verdadero. Una risa tímida, nueva, que nacía con torpeza, pero sin culpa. Una mañana, mientras recolectaban moras silvestres, encontraron una loba herida. Estaba atrapada en una trampa de metal, con la pata sangrando y los colmillos al aire. Isabela se acercó despacio, sin miedo, murmurando palabras suaves. Tenoch observaba en silencio. Con paciencia,
logró soltar la trampa. La loba no huyó. Simplemente se arrastró hasta una roca y, jadeando, dejó que Isabela la curara con hojas y barro. Al poco rato, 2 cachorros salieron de entre los arbustos asustados. Isabela los miró con ternura. Algo en su pecho se encendió. Tenoch dijo en voz baja: «Signo bueno, vida nueva». Ella no respondió, pero esa noche soñó con niños, no con rostros definidos, sino con risas, con pasos diminutos, con voces que la llamaban madre. Al despertar, sintió una tristeza extraña, dulce y punzante. Sabía que no podía. Al menos eso le habían dicho. Las noches comenzaron a ser menos frías. El fuego ya no era solo para el cuerpo, sino también para el alma. A veces, Isabela cantaba en voz baja canciones antiguas, y Tenoch escuchaba con los ojos cerrados, como si esas notas le cosieran las cicatrices. Había dejado de pensar en el pasado como una jaula. Ahora lo miraba como una herida que aún dolía, pero que ya no sangraba. El silencio de la montaña la había curado más que 1000 palabras. Una noche, al ver a Tenoch sentado junto al fuego, tallando un trozo de madera, pensó que quizá no estaba sola, que quizá, entre el dolor y la calma, algo más estaba creciendo. No era amor, no todavía, pero sí una forma de esperanza que no conocía. El invierno llegó sin anuncio. Una mañana los árboles amanecieron cubiertos de escarcha, y el viento trajo un silbido constante que se metía por las rendijas de la cabaña. Pero esta vez, Isabela no tembló. Su cuerpo, fortalecido por días de caminatas y trabajo, resistía el frío con firmeza. Su alma también. Ya no era la mujer rota que emergió del río. Había comenzado a renacer. Tenoch le enseñó a construir una trampa sencilla para cazar conejos. Ella la replicó con precisión, y esa misma tarde atraparon uno. Preparó el guiso con cebollas silvestres y raíces, y aunque le faltaba sal, él comió en silencio, y luego asintió. Isabela sonrió. No necesitaba elogios. Aquel gesto valía más que 1000 palabras. Sus ropas, ahora rotas y sucias, fueron reemplazadas por prendas tejidas con lana cruda, adaptadas por ella misma a partir de los materiales que Tenoch le entregaba. Cada hilo entrelazado era una declaración: sigo viva. No solo viva, sino despierta. Un día, mientras caminaban por la ladera recogiendo ramas, vieron un grupo de ciervos en la distancia. Uno de ellos tenía un pelaje pálido y los ojos claros. Isabela lo observó con fascinación. Tenoch le dijo en voz baja: «Espíritu guardián, solo aparece a los que cargan vida nueva». Ella se quedó en silencio, con un nudo en la garganta. No entendía del todo lo que él insinuaba, pero las palabras se le quedaron clavadas. Desde que había soñado con niños, su cuerpo se sentía distinto. No era una certeza, solo una intuición, como una brisa suave empujando desde dentro. Mientras tanto, los días se hacían más cortos. El sol apenas tocaba la tierra antes de esconderse tras las montañas. En ese ciclo de oscuridad creciente, Isabela se aferraba a pequeñas rutinas: moler granos, coser pieles, tallar madera. Empezó incluso a anotar símbolos en un cuaderno que había salvado entre sus cosas, registrando palabras apaches que aprendía, plantas que descubría, pensamientos que brotaban sin aviso. Una tarde, encontró una piedra con forma de luna creciente. La guardó en su bolsillo sin saber por qué. Esa noche soñó con su madre. La vio joven, con trenzas largas, sosteniendo a un bebé en brazos. Al despertar, el pecho le dolía, no de tristeza, sino de un deseo profundo que crecía como raíz. La loba herida, a quien seguían viendo a veces desde la distancia, apareció una mañana con sus 2 cachorros corriendo tras ella. Uno era más pequeño, más tímido, pero seguía los pasos de su madre sin soltarla. Isabela los observó largo rato, con los ojos brillando. Tenoch le dijo: «Eres como ella. Fuiste herida, pero no estás sola». Esas palabras quedaron flotando en el aire. Una semana después, Isabela se atrevió a bajar sola al río.
el mismo río que casi le arrebató la vida. Caminó despacio, con la respiración contenida. Se agachó, tocó el agua helada con los dedos y luego se miró reflejada. Ya no se reconocía. Sus facciones eran las mismas, pero su mirada era otra. Ya no había miedo. Había fuego. Metió las manos en el agua, se mojó el rostro y por primera vez en años se rió. Una risa breve, seca, como la de una niña que descubre algo nuevo. Luego recogió algunas piedras redondas, lisas, y regresó con paso firme a la cabaña. Esa noche le enseñó a Tenoch a jugar rayuela, usando las piedras como marcador. Él torció el gesto, curioso. Nunca había jugado. Rieron juntos cuando falló el salto. Era la primera vez que compartían algo sin necesidad, sin urgencia, solo por el simple placer de estar. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeñas victorias. Isabela logró encender fuego sin ayuda, cruzó el arroyo sin caerse, aprendió a reconocer el canto de 3 aves distintas. Una noche, mientras limpiaban los utensilios, Tenoch le ofreció un pequeño amuleto hecho con ramas trenzadas y plumas. «Para ti», dijo, «protección». Ella lo tomó con cuidado, como si fuera algo sagrado. Lo colgó cerca de donde dormía, junto a su cuaderno, su piedra de luna y un mechón de su propio cabello que había cortado como símbolo de cierre. Ya no pertenecía al pasado. Estaba construyendo algo nuevo. Una mañana, al despertar, se estiró como lo hacía antes, pero sintió un mareo repentino. Se sentó, respiró hondo, esperó a que pasara. No le dio importancia. Tal vez era el cambio de clima. Pero esa sensación persistió durante varios días. No era dolor, era como si algo dentro de ella reclamara atención. Isabela no lo mencionó. Aún no. Solo guardó silencio, observando los signos, sintiendo el murmullo leve que nacía en su centro. Y cuando acarició su vientre, casi sin querer, sus dedos se detuvieron, como si reconocieran algo. La luna roja se alzaba sobre las montañas como una promesa antigua. Su reflejo bañaba los árboles, los caminos de piedra y el tejado de la cabaña, dándole al paisaje un brillo inquietante, como si el tiempo mismo se detuviera. Isabela no podía dormir. Caminaba descalza sobre la tierra helada, con la mente y el pecho agitados por una tormenta sin nombre. Tenoch estaba cerca, afilando una lanza con movimientos lentos. El silencio entre ellos, que solía ser cómodo, esa noche se volvía denso. Ambos sentían la tensión, pero ninguno sabía cómo romperla. Había algo creciendo entre los espacios compartidos, una corriente que ni el frío lograba enfriar. Isabela lo miró. Lo hizo como nunca antes, sin miedo ni defensa. Él, al levantar la vista, se encontró con esos ojos oscuros, cargados de vida. Se quedaron así unos segundos, inmóviles, hasta que ella murmuró: «¿Tú alguna vez has amado?». La pregunta flotó en el aire como una hoja en el viento. Tenoch tragó saliva. No respondió de inmediato. Luego, con voz baja, dijo: «Amor no sé, pero hubo una mujer. Murió hace años. No era su momento, pero igual la tomaron». Isabela asintió. No pidió detalles. No quería invadir. Solo quería saber si en ese corazón de roca y ceniza había espacio para sentir. Y lo había. Ella se sentó junto al fuego, cerca de él. El calor les rozaba los rostros. Él se acercó un poco más, con movimientos medidos. No era impulso, era necesidad. No por deseo carnal, sino por un anhelo más profundo, el de compartir la herida, el fuego, el tiempo. Hablaron por horas. De sus sueños rotos, de los caminos que no eligieron, de los días que dolieron más que los golpes. Isabela, por primera vez, le habló de la noche del río, de cómo la envolvieron, de cómo cayó, de cómo creyó que morir era mejor que seguir siendo nadie. Tenoch apretó los puños. No dijo nada, pero sus ojos se llenaron de una furia antigua, la misma que sentía cuando recordaba la destrucción de su aldea. Quería justicia.
pero más que eso, quería protegerla, y eso, para él, era nuevo. El viento sopló fuerte, como si la montaña misma les advirtiera del poder de lo que estaban sintiendo. Isabela cerró los ojos, luego, sin palabras, apoyó su frente en el hombro de él. Él no se movió. Su mano, temblorosa, se posó sobre la espalda de ella con una ternura que no sabía que poseía. El primer beso llegó lento, torpe, cargado de duda. No fue fuego, fue aliento. No fue posesión, fue un reconocimiento. Sus labios se tocaron como quien se disculpa, como quien agradece, y luego se quedaron abrazados, sin prisa, sabiendo que algo había cambiado para siempre. Esa noche no hicieron el amor, no aún, pero sí compartieron el calor bajo la misma manta, escuchando el latido del otro, sintiendo cómo el miedo retrocedía. En los días siguientes, todo parecía igual, pero nada lo era. Los gestos eran más suaves, las miradas más largas. Ella le tocaba la mano sin pensar, él le acomodaba el cabello con naturalidad. La intimidad se fue colando entre sus cuerpos como el humo del fogón, silenciosa pero persistente. Un mediodía, mientras recogían ramas secas, Isabela se detuvo y lo miró de frente. «No sé si esto está bien», dijo. «Fui mujer de otro. Fui desechada. No sé si tengo derecho». Tenoch frunció el ceño. Se acercó despacio, colocó una mano en su mejilla y dijo: «No eres propiedad de nadie. Eres tú. Y tú decides». Sus palabras la hicieron llorar, no de tristeza sino de alivio, porque por primera vez alguien la veía como persona, no como función, no como vientre, no como carga. Esa noche, sin hablar mucho, se entregaron. No hubo urgencia. Fue una ceremonia sin rito, pero con alma. Las manos recorrieron cicatrices, los cuerpos se reconocieron en el dolor y en la esperanza. Después, se quedaron abrazados escuchando el canto lejano de los búhos. Al amanecer, Isabela despertó con una sensación extraña. Su cuerpo estaba en paz, pero su mente inquieta. No por culpa, sino por miedo. ¿Y si alguien los encontraba? ¿Y si la buscaban? ¿Y si ese instante de felicidad era solo una tregua antes de otra tormenta? Tenoch dormía a su lado, respirando con profundidad. Ella lo observó largo rato, como si quisiera memorizar cada línea de su rostro. Sabía que no podía controlar el destino, pero sabía algo más. No estaba sola. Y eso, para ella, era todo. Las semanas siguientes fueron distintas. El aire se sentía más denso, más lleno. No por el clima, sino por algo que vibraba dentro de Isabela. Era como si cada sonido del bosque tuviera un eco diferente. Su cuerpo también hablaba en susurros leves. Un cansancio nuevo, una sensibilidad aguda, una intuición persistente. Las mañanas comenzaron a ser más lentas, se despertaba con náuseas, los olores fuertes le molestaban y los mareos aparecían sin previo aviso. Al principio pensó que era el cambio de estación, luego que quizá el cuerpo le pasaba factura por tanto tiempo de carencia. Pero cuando notó que su vientre, plano durante años, mostraba una hinchazón leve, una posibilidad que había enterrado hace tiempo, comenzó a brotar. No quiso decírselo a Tenoch de inmediato. La idea de creer y luego perderla la paralizaba. Demasiadas veces le dijeron que su cuerpo estaba seco, que su vientre era infértil, que estaba maldita. ¿Y si era otro engaño cruel del destino? Comenzó a observarse. Anotaba en su cuaderno cada señal, cada cambio, cada sensación. Recordaba lo que había aprendido con las parteras del pueblo cuando era niña. Y todo parecía coincidir. Todo, excepto la certeza. Esa se le escapaba como agua entre los dedos. Una tarde, mientras preparaba un guiso de maíz, Tenoch le acercó una flor silvestre, blanca y pequeña. «Aparece cuando hay nueva vida cerca», dijo. Ella lo miró con sobresalto. Él no parecía saber nada, solo compartía una tradición de su gente. Pero para ella fue como una señal. Esa noche, mientras descansaban bajo el manto de estrellas, Isabela colocó la mano sobre su vientre.
Aún no había movimiento, pero lo sentía. Algo latía allí, algo propio, inesperado, milagroso. Al amanecer, fue al arroyo sola. Se arrodilló, miró su reflejo y por primera vez preguntó en voz alta: ¿Es esto real? Una ráfaga de viento sacudió los árboles y un par de aves levantaron vuelo. No era una respuesta, pero tampoco un silencio. Ese mismo día lo miró a los ojos y le dijo: «Hay algo en mí. Cambió. Siento que estoy creciendo por dentro». Tenoch la escuchó sin moverse. Luego, muy despacio, le tomó la mano. «Tu cuerpo habla. Yo también lo sentí desde hace días». Ella rompió en llanto. No por miedo, sino por alivio. Por la primera vez en su vida, su cuerpo no era una carga ni una condena. Era un lugar donde nacía algo nuevo. Los días siguientes estuvieron llenos de gestos distintos. Tenoch recogía raíces con más cuidado, le preparaba infusiones especiales, le tejió una manta pequeña con fibras suaves. No hablaban mucho del tema, como si temieran espantar el milagro con palabras. Pero todo en su comportamiento gritaba: «Estamos esperando». La montaña parecía celebrar con ellos. Una mañana encontraron 2 cervatillos recién nacidos, acurrucados junto a un tronco hueco. Otro día, la loba apareció cerca de la cabaña con sus 2 crías, más grandes, fuertes. Una dualidad se repetía: 2 vidas nuevas, 2 señales, 2 caminos. Tenoch comenzó a preparar un nuevo refugio, un espacio más protegido, más cálido, para cuando llegara el invierno. Isabela lo ayudaba lo que podía, aunque el cansancio la hacía detenerse con frecuencia. A veces, al tocar su vientre, sentía una especie de vibración, como una promesa silenciosa. Sin embargo, junto al milagro también crecía el temor. ¿Y si no lograba dar a luz? ¿Y si su cuerpo volvía a fallar? ¿Y si el pasado la alcanzaba? Esas preguntas la asaltaban en la noche, en los momentos de silencio, cuando el fuego se apagaba y quedaban solo sus pensamientos. Tenoch, como si leyera su alma, una noche le dijo: «No estás sola, lo que venga lo enfrentamos juntos». Esas palabras no borraron el miedo, pero le dieron un lugar donde descansar. Isabela comenzó a hablarle a los que crecían dentro de ella. No les puso nombres aún, solo los llamaba luz y fuerza. Les contaba historias, les cantaba melodías suaves que recordaba de su infancia. Tenoch escuchaba desde lejos, sin interrumpir. Sabía que ese vínculo era sagrado. Algunos días el dolor aparecía, puntadas en el costado, vértigos, insomnio, pero ella resistía, porque por primera vez sentía que su cuerpo no era enemigo, sino instrumento. Era la tierra fértil que nadie había sabido ver. El cuaderno de Isabela, ahora más lleno que nunca, tenía dibujos de flores, notas sobre sus cambios, pensamientos breves como: «Hoy sentí 2 pulsos. ¿Serán 2?» Tenoch la miraba con un respeto profundo. Nunca había visto a alguien transformarse de esa forma. La mujer que rescató del río no era la misma que ahora hablaba con la montaña, con el fuego, con la vida. Y en medio de ese silencio compartido, de esa espera llena de esperanza, ambos sabían que el milagro ya no era solo posible. Era inevitable. La brisa de la montaña, que durante meses había sido aliada, empezó a traer consigo un rumor extraño. Era como si el viento susurrara advertencias entre las ramas, como si la calma estuviera a punto de romperse. Tenoch lo sintió primero. Los animales del bosque estaban inquietos, los pájaros cambiaban su canto, y el cielo tenía un color distinto al caer la tarde. Isabela también lo notó. Desde hacía unos días, el sueño era más ligero, el descanso más corto. Su cuerpo, aún cargando el milagro, respondía al peligro con una sensibilidad casi animal. No lo hablaban, pero ambos lo sentían. Algo se acercaba. La confirmación llegó al amanecer, cuando un caballo ensillado cruzó la vereda del río, dejando huellas frescas. Tenoch las descubrió al buscar agua. No eran suyas ni de nadie de la región. Un forastero había estado cerca, y no era casualidad. Esa tarde, mientras Isabela descansaba junto al fuego,
Tenoch se acercó con el ceño fruncido. Hay huellas, de jinete, no es apache. Viene del sur. Ella palideció. El corazón le golpeó el pecho como un tambor de guerra. ¿Crees que...? Preguntó sin terminar la frase. Él asintió. No necesitaban nombres. Ambos sabían que el pasado tenía piernas largas y memoria amarga. En la siguiente jornada se duplicaron las precauciones. Tenoch escondió señales, dispersó rastros, preparó trampas alrededor del claro. Isabela, pese a su estado, insistió en ayudar. No quería esconderse como antes. Ya no era la mujer que arrojaron al río. Era madre. Y las madres protegen. Días después, el forastero apareció. Se llamaba Laureano, un vaquero contratado por don Julián, enviado tiempo atrás para recuperar el honor de la familia. Se había enterado de rumores, que una mujer blanca había sido vista en tierras salvajes, viva, acompañada por un apache. Laureano era astuto. No se acercó de inmediato. Observó a distancia, buscó indicios, confirmó sus sospechas. Era ella, y no estaba sola. Estaba cambiada, distinta, pero viva. Regresó al pueblo más cercano, envió un mensaje rápido al patrón. Está viva y embarazada. No viene sola. Don Julián, al leer esas palabras, sintió que la sangre le hervía. No por amor perdido, sino por humillación. No soportaba que una mujer suya, aunque desechada, llevara en el vientre hijos ajenos. Para él, eso era peor que la muerte. «Si no son míos, no serán de nadie», dijo montando su caballo con los ojos ardiendo. Llevaba consigo 2 peones armados y el rostro endurecido por la furia. Mientras tanto, en la montaña, el ambiente se tornaba más tenso. Tenoch percibía movimientos lejanos, ramas partidas sin lógica, humo sutil en dirección contraria al viento. Preparó su arco, afiló cuchillos y tejió una red de defensa. Isabela, aunque agotada, no se quejaba. Dormía con un ojo abierto, acariciando su vientre como si pudiera protegerlo con las manos. Soñaba con el río, con voces antiguas, con sangre y gritos. Se despertaba con lágrimas, pero no de miedo, de rabia. No permitiría que se repitiera la historia. Una noche, el fuego apenas encendido, escucharon el aullido de la loba. Era un sonido distinto, más grave, más largo. Un llamado de alerta. Tenoch se levantó de inmediato. «Están cerca», murmuró. Los días siguientes fueron preparación pura, no para la huida, sino para el enfrentamiento. Tenoch cavó trincheras, camufló entradas, creó rutas falsas. Isabela organizó provisiones, tejió mantas más gruesas. Fortaleció su ánimo. No sabían cuándo sería, pero sabían que vendría. Y entonces, el día llegó. Fue temprano, cuando el sol apenas rozaba las copas de los árboles. El crujir de cascos se escuchó a lo lejos, junto con el eco de voces enojadas. Tenoch se puso en posición. Isabela se encerró en la parte más segura de la cabaña, su vientre ya visible, su corazón en guerra. Los hombres de don Julián avanzaban con rifles y machetes. No sabían bien contra qué iban, pero llevaban la certeza de la superioridad. Él, montado en su caballo, gritaba como si pudiera dominar la sierra con palabras. «Isabela, sal, vienes conmigo por las buenas o las malas». Ella no respondió. Solo colocó la mano sobre su vientre, cerró los ojos y murmuró una oración en apache que había aprendido de Tenoch. «Protégelos, espíritu del monte». Don Julián no esperó. Ordenó avanzar. Tenoch lanzó la primera flecha, silenciosa, certera, en la pierna del primer peón. Luego desapareció entre los árboles como sombra. Las trampas se activaron una tras otra, ramas que golpeaban, cuerdas que se tensaban, agujeros que tragaban pies. La batalla apenas comenzaba, pero el mensaje era claro. No se llevarían a nadie sin luchar. El cielo rugía con furia mientras la tormenta se desataba sobre las montañas. Rayos cruzaban el firmamento como lanzas sagradas, y el viento azotaba las ramas con una intensidad que hacía temblar hasta las raíces. En medio de ese caos,
El cuerpo de Isabela comenzó a contraerse. El parto había iniciado. Tenoch, empapado por la lluvia, volvía de su última ronda de vigilancia. Traía barro en las botas, cortes en los brazos, pero los ojos alertas. Al cruzar la puerta, encontró a Isabela en cuclillas, sudando, respirando con dificultad. No hubo tiempo para preguntas. Ella lo miró con fuerza y murmuró: «Empieza». No eran gritos desesperados, sino gemidos contenidos, potentes. El dolor era profundo, sí, pero no era más fuerte que su determinación. Había esperado tanto por ese momento que no pensaba dejarlo escapar. Aunque el miedo intentara colarse por las grietas, lo expulsaba con cada exhalación. Tenoch encendió el fuego, preparó paños limpios, hirvió agua. No era partero, pero la había observado tanto, había aprendido tanto de los silencios de la montaña, que se movía con una precisión casi instintiva. Isabela se aferraba a un madero, sudaba, temblaba, y entre contracción y contracción murmuraba palabras antiguas, agradecimientos, plegarias, promesas. Afuera, el combate continuaba. Don Julián y sus hombres intentaban acercarse, pero la naturaleza misma parecía oponerse. Árboles caían bloqueando el paso, el barro tragaba sus botas, y los disparos se perdían en el vacío. Era como si el bosque estuviera defendiendo una vida por nacer. Dentro, el tiempo se deformaba, pasaban los minutos como siglos. Isabela gritó, un grito que no era de dolor sino de ruptura, de inicio, de fuego. Tenoch la sostuvo con fuerza, con delicadeza, y entonces, tras un instante eterno, el primer llanto llenó el aire. Era un varón. Pequeño, rojizo, con el puño cerrado y el corazón latiendo con fuerza. Isabela lo tomó entre sus brazos, lo besó en la frente y soltó una carcajada breve, desbordada. Pero no había terminado. Su vientre volvió a contraerse. El segundo venía en camino. Tenoch no tuvo tiempo de asombrarse. Ayudó a colocar al primer bebé en un paño cerca del fuego y volvió junto a ella. Isabela apretó los dientes. Sus fuerzas menguaban, pero no cedía. El sudor le corría por las mejillas, las uñas se clavaban en la tierra. Y entonces, con un suspiro profundo, el segundo llanto. Una niña, delicada, serena, con los ojos entreabiertos como si ya entendiera el mundo. Isabela la alzó agotada y murmuró entre lágrimas, luz y fuerza. Los nombres que les había dado en secreto ahora tomaban forma. Tenoch no podía hablar. Se arrodilló a su lado con los ojos empañados, mirando a los dos pequeños como si fueran espíritus recién llegados. Los envolvió con cuidado, los colocó en los brazos de su madre y simplemente dijo: «Eres poderosa». El momento de paz, sin embargo, fue breve. Afuera los disparos resonaban más cerca. Don Julián había logrado avanzar. Estaba furioso, herido en el orgullo, ciego de rabia. Sus hombres caían uno a uno por las trampas de Tenoch, pero él no se detenía. No venía por justicia, venía por venganza. Cuando llegó a la entrada de la cabaña, empapado, con el rostro deformado por el odio, vio la silueta de Tenoch frente a la puerta. «Dámela», gritó, «y a los bastardos también». «Esos hijos son míos por derecho». Tenoch no respondió, solo alzó el arco. Don Julián levantó su rifle. El tiempo se congeló. Un trueno estalló. Y entonces una flecha silbó entre la lluvia, directa, precisa, fatal. Se clavó en el pecho de don Julián, que cayó de rodillas incrédulo. Aún alcanzó a decir con voz ahogada: «Maldita, debiste morir», y se desplomó sobre el barro. Tenoch respiró hondo. No por alivio, sino por cierre. No era una victoria, era justicia. Era el final de un ciclo. Entró de nuevo. Isabela seguía allí, con los ojos medio cerrados, los brazos sosteniendo a sus hijos. Al verlo, susurró: «¿Terminó?». Él asintió. Terminó. Se sentaron juntos los cuatro cerca del fuego, mientras la tormenta comenzaba a calmarse. Afuera, los árboles ya no crujían.
La loba y sus crías aparecieron en la distancia como testigos del nacimiento y la batalla. Isabela miró a sus hijos, acarició sus rostros, luego miró a Tenoch y dijo: «No fue un milagro, fue vida, y es nuestra». El sol apareció tras varios días de lluvia como una bendición silenciosa. Las nubes se apartaron lentamente, y un haz de luz cayó sobre la cabaña como si el cielo reconociera lo que allí había nacido. Los gemelos dormían tranquilos, envueltos en pieles suaves, mientras Isabela los observaba con una mezcla de asombro y orgullo. Su cuerpo estaba cansado, herido, pero más fuerte que nunca. No solo por haber sobrevivido al parto, sino por haber sostenido la vida en medio del fuego, el odio y la tormenta. Cada respiración de sus hijos era una victoria. Tenoch, con la frente marcada por un corte leve, reparaba la entrada de la cabaña. No hablaba mucho, pero sus ojos estaban distintos, menos duros, más atentos. En su pecho se había abierto un espacio que antes no existía. Uno que no conocía las palabras, pero sí el sentido: pertenencia. Al caer la tarde, Tenoch la invitó a caminar hasta un claro, donde los árboles se abrían para dejar ver el cielo. Isabela, aún débil, aceptó. Él llevaba algo entre las manos: 2 collares tejidos con fibras rojas y cuentas de madera. En el centro, un símbolo apache, círculo con 2 puntos. «Es el signo de los gemelos», explicó. «Vida doble, camino doble, fuerza compartida». Isabela tomó uno de los collares con reverencia. No era un adorno, era una promesa. Luego, Tenoch sacó una tira de cuero con nudos trenzados. «Y para ti, nuevo nombre». Ella lo miró sin entender del todo. En la cultura apache, cuando alguien renace tras una experiencia que transforma su alma, recibe un nuevo nombre. Uno que refleja quién es realmente, no quién fue. Y él había decidido que Isabela merecía ese derecho. Ya no era solo la mujer que cayó al río, era la que emergió, sobrevivió, luchó y dio vida. «Loba del río», dijo él, colocando la tira sobre su cuello. «Porque como ella fuiste herida, y como ella, defendiste a tus crías con todo tu cuerpo». Isabela cerró los ojos. No necesitaba espejo para saber que algo dentro de sí se alineaba con esas palabras. No era solo un título, era la verdad. Al regresar a la cabaña, realizaron una ceremonia pequeña. No había ancianos, ni tambores, ni multitudes. Solo ellos 4, el fuego, la montaña y el viento. Tenoch trazó líneas con ceniza en la frente de los niños y pronunció sus nombres: Cona, nube rápida, para el niño, y Taché, fuego silencioso, para la niña. Isabela los repitió en voz baja, como si cada sílaba abriera un camino invisible. Sintió que algo en su sangre respondía, que esos nombres, aunque ajenos a su lengua de cuna, eran verdaderos, eran suyos. Los días se volvieron más suaves. La amenaza se había ido. El cuerpo de don Julián fue entregado al río, no por odio, sino para que la tierra misma se encargara de él. Sus peones restantes regresaron al sur, sin intención de volver. La montaña ya no les pertenecía, nunca les perteneció. Isabela y Tenoch decidieron no quedarse en la misma cabaña. Había cumplido su función: refugio, trinchera, útero. Ahora necesitaban un hogar. Subieron más al norte, hacia un valle escondido donde el agua era clara y los ciervos pastaban sin temor. Allí construyeron una nueva vivienda, más amplia, abierta al sol, con espacio para que los niños corrieran cuando aprendieran a caminar, con un jardín de hierbas que Isabela cuidaba con esmero, con una pequeña piedra tallada en la entrada donde grabaron los símbolos de sus nombres. La vida era simple, pero plena. Cona lloraba con fuerza, Taché observaba en silencio, Isabela amamantaba bajo los pinos, mientras Tenoch cantaba canciones ancestrales. El tiempo ya no era enemigo, ni el futuro una amenaza. Era posibilidad. Una vez al mes, hacían una caminata ritual hasta el sitio donde ella fue encontrada. Isabela dejaba flores junto al río, no por tristeza, sino por gratitud.
Allí había muerto una mujer, pero allí también había nacido otra. La loba del río no olvidaba sus raíces, pero ya no estaba encadenada a ellas. Las visitas a la aldea apache más cercana se hicieron frecuentes, al principio con cautela, luego con naturalidad. Isabela aprendió más de la lengua, las tradiciones, las plantas. Los ancianos la aceptaron como una igual, no por caridad, sino por respeto. Un día una mujer joven le preguntó cómo había sobrevivido al odio de los hombres. Isabela la miró largo rato y respondió: «Sobreviví porque aprendí a ver con otros ojos, porque dejé de pedir permiso para existir». Y así, con paso firme, tejía su destino. Con 2 hijos a cuestas, un compañero a su lado y un nombre que le pertenecía. Ya no era prisionera del silencio. Era voz, era tierra, era raíz. Los años pasaron como un río constante, sin estruendos, pero con fuerza. En el valle escondido entre las montañas, la vida florecía con ritmo propio. Kona y Taché crecían como brotes libres, corriendo entre los árboles, escuchando los secretos del viento y las historias de la tierra. Isabela, ahora llamada por todos Loba del Río, los observaba con orgullo sereno. Cada gesto, cada palabra pronunciada en doble lengua, era un puente entre mundos. Sus hijos hablaban español con ternura y apache con profundidad. Sabían del pasado, pero no lo temían, porque habían nacido de él, no para repetirlo, sino para transformarlo. Tenoch les enseñaba a rastrear, a entender los ciclos de la naturaleza, a respetar la vida en todas sus formas. Isabela les enseñaba a pensar, a cuestionar, a sentir. Les contaba cuentos al atardecer, cuentos de mujeres fuertes, de hombres justos, de espíritus antiguos que aún susurraban en la noche. A veces, cuando el cielo se teñía de rojo y el canto de los búhos anunciaba la calma, Isabela se sentaba sola frente al fuego, recordando, no con dolor, sino con gratitud. Todo lo vivido la había traído hasta allí, incluso el agua fría del río, incluso las voces que quisieron apagarla. Nada había sido en vano. La comunidad apache cercana empezó a verla como guía, no por su sangre, sino por su historia. Otras mujeres acudían a ella buscando consuelo, consejo, fuerza. Isabela las escuchaba con paciencia, sin imponer, sin juzgar. Les mostraba que la maternidad no era solo un acto biológico, sino un gesto espiritual, que ser madre era proteger, enseñar, resistir. Kona era veloz como su nombre, curioso, impaciente, con ojos que brillaban al descubrir cada nuevo rincón del bosque. Taché era distinta, silenciosa, observadora, capaz de permanecer quieta por horas bajo un árbol, escuchando lo que otros no notaban. Juntos, eran el reflejo de un equilibrio perfecto. Cierta mañana, mientras recogían raíces cerca del arroyo, Kona preguntó: «Mamá, ¿de dónde venimos?». Isabela sonrió. Se arrodilló frente a él y dijo: «Del agua, de la lucha, del amor, pero sobre todo, de una promesa que le hice a la vida: nunca rendirme». Ambos niños escuchaban esas palabras con la atención de quien recibe un secreto. No necesitaban más. Ellos eran la prueba viviente de que el pasado no define el futuro, que uno puede renacer tantas veces como el alma lo necesite. El nombre de Loba del Río se extendió más allá del valle. Algunos forasteros, al pasar por la región, contaban historias sobre una mujer que hablaba con los animales, que curaba con hierbas, que había vencido a la muerte. Muchos pensaban que era leyenda, pero quienes la conocían sabían que era verdad. Una vez al año, Isabela bajaba al viejo pueblo de donde fue expulsada. No entraba. Solo dejaba flores blancas en la entrada, junto al camino que conducía a la hacienda que ya no existía, no por rencor, sino por memoria, para que las raíces nunca olviden de dónde brotó el árbol. Tenoch, cada vez más sabio, construyó un pequeño altar de piedra en el claro donde nacieron los gemelos. Allí se realizaban ceremonias, no solo religiosas, sino también de gratitud. Alimento para la tierra, palabras para el cielo,
silencio para el alma. Y así en el corazón del norte mexicano, lejos de los caminos marcados, nació una leyenda real. La de una mujer arrojada al olvido, rescatada por un hombre que también huía y transformada por la fuerza de algo más grande que el dolor, la esperanza. Los hijos de esa unión caminaron el mundo sabiendo que no eran mitad de nada, sino todo de todo. Y su madre, con arrugas en el rostro y fuego aún en los ojos, los guió con firmeza, sabiendo que el verdadero legado no eran palabras ni bienes, sino ejemplo, porque al final no se trataba de vencer al pasado, sino de abrazarlo, de mirarlo de frente y decir, ya no mandas sobre mí. Se trataba de elegir cada día vivir con verdad, aunque duela, aunque asuste, aunque el río intente arrastrarte. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte para descubrir más relatos que despiertan el alma y muestran que incluso en los lugares más oscuros puede nacer la luz. Y si quieres seguir explorando relatos que tocan el corazón, haz clic ahora en el video que aparece en pantalla. Hay muchas más historias esperando por ti.